La profecía que Dios me dio hace 3 años se cumple con la aparición de la esfera de Buga. En este video quiero platicarte sobre esa profecía y sobre lo que Dios, la divinidad, la fuente, el universo, como tú prefieras llamarle, a esa fuerza creadora y de amor absoluto, el mensaje que me dio para toda la humanidad con esta profecía y con el cumplimiento de ese mensaje con la aparición de la esfera de Buga, cómo se relaciona con todo lo que estamos viviendo como humanidad y lo que se está dando en el planeta Tierra. Vamos a empezar explicando para aquellos que no saben todavía o no han escuchado lo que significa la esfera de Buga. Esta es una esfera de metal que se encontró en Buga, Colombia, en marzo de este año. Primero hay unos videos espectaculares de dos personas que graban esta esfera mientras estaba volando, y después hay un video en donde esta esfera se ve que es como que choca contra unos cables de electricidad y cae al piso. Entonces una persona que se llama Don José de Colombia va y recoge la esfera, y es una esfera muy extraña con símbolos y jeroglíficos muy extraños y con unas propiedades que al parecer no son de este mundo. Está en investigación todo el tema de la esfera de Buga. Se está investigando a través de diferentes organizaciones en el mundo para ir descubriendo qué es lo que esta esfera, de dónde viene, qué material tiene, para qué está aquí, sobre todo, para qué está aquí. Y bueno, esta no es la primera esfera que se encuentra en el mundo. Ha habido muchos avistamientos de esferas alrededor del mundo, muchísimos videos, sobre todo en el auge de lo que se llamaban los drovnis, que bueno, no sabíamos si eran drones, ovnis, que en mi opinión personal yo siento que habían de ambos casos, pero sí muchos ovnis o esferas de luz que no coinciden con aparatos o con aeronaves de este mundo. Y eso sucedió, creo que a principios de este año, en donde se empezaron a ver muchas, sobre todo sobrevolando varias ciudades importantes del mundo. Washington fue una, Nueva Jersey, y en otras partes, creo que en Inglaterra, Sudamérica, etcétera. Muy bien, esta esfera viene a comprobar la profecía que Dios me dio hace 3 años. Te platico sobre ella. Es una experiencia mística que yo tuve en donde hubo una expansión de conciencia. Yo estaba meditando, no estaba dormida, no estaba soñando, no tomo ningún tipo de droga o planta medicinal. Simplemente entro en un estado de conexión con lo divino. Mi conciencia se expande y puedo ver y percibir otros mundos y otras realidades. En esa ocasión me encuentro en presencia de Dios, la divinidad, la fuente, y me muestra una de mis vidas, y estoy en el antiguo Egipto, en el momento de mi muerte. En ese momento me dan o me colocan en mi cuerpo ya muerto, ya fallecido. Están haciendo los rituales de momificación, y una figura materna, una mujer de edad avanzada, coloca en mi pecho, en donde estaba el corazón, un huevo metálico de oro con una fecha escrita en un papelito dentro del huevo. Esa fecha era 25 de mayo del 2025. Y aquí quiero mostrarles o ponerles un pedacito del video que yo subí a mis redes sociales. Aquí en YouTube está, el 14 de mayo. Yo sentí la necesidad de compartir esta profecía antes de la fecha, por supuesto, porque así me lo pidió la divinidad o Dios. Y les muestro aquí un pedacito en donde explico todo esto. De pronto esta mujer se acerca a mí y me dice: aquí está lo que era tan importante para ti, va a quedar guardado en este huevo de oro dentro de tu corazón. Y yo veo que coloca un huevo de oro en donde está, en mi pecho, en donde estaba el corazón, y me dice: Dios, pon mucha atención a lo que viene ahora. Entonces esta señora abre ese huevo de oro y se ve como un pequeño papiro, un pequeño papelito, un pergamino, papiro, y están escritos unos números. Por supuesto, no los números que conocemos ahorita, ¿verdad? Son estos
esta escritura del Antiguo Egipto, pero yo puedo distinguir o yo puedo saber qué es lo que dice ese papelito o ese papiro. Y veo que son unos números y que viene 05-25-2025. Y que yo en ese momento, en esa vida, no sabía qué era. No sabía que era una fecha. Yo solo recibía constantemente estos números y los apuntaba. Y la señora, que era como una figura materna para mí, sabía que era de gran importancia para mí, que era algo sagrado para mí. Porque en esa vida también había desarrollado estas habilidades, ¿no? Estas habilidades psíquicas y podía ver, ¿no? Cosas, saber cosas, comunicación con el mundo espiritual, etc. Entonces veo, Dios me dice, en la experiencia fuera de cuerpo, me dice que es una fecha importante, que ese día va a pasar algo importante en el mundo para la humanidad. Y pues es algo que a mí me impactó mucho en ese momento, hace 3 años. Y es algo que para mí es muy impresionante porque pasan los años. En ese momento, bueno, yo no, pues todavía faltaba mucho, yo no sabía qué era lo que iba a pasar, pero antes de que se diera esa fecha, bueno, por supuesto que empecé a canalizar a Dios, a la divinidad, y pregunto qué es lo que va a pasar en el mundo. Y Dios me comenta que es algo que se va a ver en el cielo y que lo va a ver todo el mundo, algo que se va a ver en el cielo y que va a impactar a todos. Entonces, yo, empiezo a investigar y me llega la noticia de que el 24 de mayo, un astrónomo ruso tomó una fotografía de una imagen de un ave, como de luz, como si fuera de fuego, saliendo del sol. Esta imagen del ave, que ahorita les muestro las imágenes, esta imagen es pues muy claramente la figura de un ave, ¿verdad? Y obviamente tiene mucho que ver con esa profecía en donde a mí me entregan un huevo de oro. Y bueno, ese día, el 25 de mayo, sale la noticia, se da a conocer la noticia y se da a conocer esta imagen del ave de fuego saliendo del sol. Y por supuesto que tiene mucha relación, ¿verdad? El huevo de oro, que de hecho en el antiguo Egipto el huevo de oro simbolizaba de dónde salió o cómo nació, bueno, uno de los mitos, cómo nació el dios del sol Ra, ¿verdad? Y bueno, el huevo habla pues en muchas mitologías y antiguas, se habla de cómo la creación del mundo parte a través de un huevo cósmico. ¿Qué está tratando de decir Dios con esto? Que estamos empezando una nueva humanidad. Estamos en un proceso de muerte y resurrección, en un proceso de gran transformación. Ahora, esto es importante porque el 23 de mayo, después de que sale esta noticia en el mundo sobre este video de esta esfera que cae, etcétera, esto se da en marzo de este año 2025 en Buga, Colombia. ¿Okay? Se filman, se graban esta esfera y se ve que alguien la recoge. Esta persona se la entrega a un ufólogo, un investigador de este fenómeno en México que se llama Jaime Maussan, para que él empezara con la investigación. Entonces empieza con la UNAM, con una Universidad de México, a hacer investigación, a tomar la tomografía, rayos X, etc. Y el 23 de mayo se hace historia porque se da a conocer públicamente los resultados de toda la investigación que sugieren que esta esfera es muy probable que no sea de origen humano, ¿verdad? Por las características que ahorita les voy a comentar sobre el descubrimiento de lo que se ha conocido sobre esta esfera, todas las propiedades y características. Entonces, el 23 de mayo sucede esto y tiene que ver con que el 24 sale un ave, que muchos piensan que es una nave, ¿verdad? Porque esta imagen del ave es 10 veces más grande que nuestro planeta Tierra, y muchos otros obviamente pues piensan que es alguna otra imagen creada por el sol, que bueno, muchos piensan que no porque es difícil, está también estudiándose, nunca se dio a conocer exactamente qué era.
Entonces, el 23 sale la noticia al mundo oficial, en todo el mundo se entera de que esta esfera es muy probable que no sea humana. El 24 se toma una fotografía de esta ave saliendo del sol y el 25 se da a conocer esta imagen del astrónomo ruso en todo el mundo. Ahora, yo quiero también ponerles un pedacito del video en donde hablo sobre la profecía. Se llama ¿Qué va a pasar? Se llama el 25 de mayo. En este pedacito quiero mostrar que Dios me da un huevo con la fecha 25 de mayo y que me dice que ese día va a pasar algo en el mundo, pero quiero ponerles un poquito más de este video que habla sobre esa profecía, en donde explico cómo las fechas, cuando se recibe una profecía, las fechas a veces no son exactas, no sucede el mismo día, sino a veces son 2, 3 días antes, 2, 3 días después. ¿Por qué? Porque las líneas de tiempo están cambiando constantemente y porque el tiempo no existe en el mundo espiritual y a veces es difícil trasladarlo a este mundo material. Entonces, déjenme, les pongo este videito para comprobar que esta profecía del 25 de mayo podría haberse dado el cumplimiento de esta profecía 2 días, 3 días antes o después. Entonces veo, Dios me dice, en la experiencia fuera de cuerpo, me dice que es una fecha importante, que ese día va a pasar algo importante en el mundo para la humanidad. Y pues es algo que a mí me impactó mucho en ese momento, hace 3 años. Y hace 3 años dije, bueno, todavía falta, pero bueno, ya se llegó el momento. Ahora, bueno, canalizando con la divinidad, con Dios, preguntando qué es lo que va a pasar este 25 de mayo de este año 2025, pues yo recibo información, por supuesto, de que va a pasar algo importante en el mundo, que va a sacudir estructuras y que esto es necesario para un nuevo comienzo, un renacer de la conciencia espiritual en toda la humanidad. Esto que va a pasar es algo, pues digamos que impactante o algo, como les comento, que va a mover estructuras. Puede ser algo que tenga que ver con la naturaleza, pero también puede ser algo que tenga que ver con la geopolítica o con la religión. También entiendo que ese día o unos días antes, unos días después, que también me he dado cuenta de esto, que muchas veces las revelaciones que tengo de fechas, muchas veces no se da en la fecha específica, pero sí unos 2, 3 días antes o después. Muchas veces, por lo que yo he tenido de experiencias con mis consultantes y con mi vida personal. También durante estas fechas o ese día puede haber una gran revelación de verdades ocultas que lo van a cambiar todo, que van a reestructurar todo. Y que, por supuesto, esto es necesario en el planeta, es necesario en este mundo y que forma parte del proceso de cambio evolutivo que estamos viviendo como humanidad, y el planeta mismo está cambiando, está evolucionando, es un ser vivo. Lo importante es que estemos como muy atentos. Wow. Bueno, entonces, para mí es algo impresionante lo que se está dando, porque si nos vamos al momento, a la imagen o a la escena de esa vida que me muestra Dios del antiguo Egipto, es un huevo metálico, es un huevo de oro dentro de una fecha. Y lo que aparece alrededor de esa fecha, 2 días antes de esa fecha, es una esfera metálica. Y junto con esa esfera metálica, un día después aparece un ave, ¿verdad? Entonces es un ave, un huevo, que también es muy similar, ¿verdad?, a la esfera metálica. Y también algo importante que sucedió el 25 de mayo es que sucedió en Puerto Varas, Chile, un tornado en un lugar en donde nunca antes se había vivido. Entonces ahí también hay una pista que voy a armar todo ahorita, te voy a dar el mensaje de lo que está tratándonos de dar Dios a través de la aparición de la esfera de Buga, a través de mi profecía, a través de la aparición de esa ave de fuego saliendo del sol y de ese tornado en Chile, en ese lugar en donde nunca antes había. Ahora, quiero antes
a hablar sobre las características, sobre los descubrimientos de la esfera de Boga. En esta presentación oficial que se dio al mundo el 23 de mayo, se dio a conocer que esta esfera contiene fibra óptica, que contiene una banda circundante que funciona como sensores de sonido, video y datos ambientales como temperatura y humedad. Emite una radiofrecuencia y a través de esta radiofrecuencia está transmitiendo información. También se descubrió que es una aleación de aluminio, zinc, cobre, hierro, magnesio y níquel. Es una sola pieza, no hay soldaduras. Genera electricidad estática a partir de la fricción a través de un movimiento de una banda interna. Aumentó de peso cuando se encontró esta esfera, tenía un peso de 2 kilos, que el don José, que es la persona en Buga, Colombia, que la cargó, la tomó en sus manos y se la llevó, él decía que pesaba 2 kilos. Y después, con los estudios que se fueron realizando, empezó a subir de peso, de 2 kilos a 6 y después a 10. Ahora, esta esfera reacciona al sonido. Hay una escena o hay una investigación en donde va una mujer y empieza a recitar mantras, y cuando los recita, bueno, esta esfera empieza a tener cierto tipo de reacción. Entonces reacciona a la vibración, reacciona a los mantras, al sonido. Ahora, algo importante que también tiene que ver con todas las experiencias místicas que tuve después de que se cumplió esta profecía. Cuando se le echa agua, el agua se evapora. Y esto tiene que ver mucho con una experiencia mística que tuve con un encuentro con seres de otro universo, en donde me hablan sobre el agua. El agua tiene, en este mundo, se presenta en 3 estados. Es el único elemento que se presenta en 3 estados. Y estos seres, ahorita les voy a poner también todos los videos de estas experiencias, se los voy a dejar en los comentarios de este video, en la descripción de este video. Pero estos seres me comentan que estamos evolucionando y que estamos pasando de un estado a otro, ¿verdad? Como el agua, y que el agua tiene mucho que ver. Es bien importante que vean este video, es bien importante. Y otro que les voy a dejar ahí sobre el agua, lo que Dios me revela sobre el agua y sobre la creación. Porque ahí se comentan estos seres que es como si estuviéramos pasando del estado líquido a sólido y después al vapor. El vapor es como el éter, es como un estado más elevado, digamos, es como la representación en este mundo material de ese estado más elevado de conciencia y de molecular o celular de nuestro cuerpo, y el planeta también está elevando, ¿okay?, su composición. Entonces, el que la esfera reaccione de esta manera, evaporándose, para mí me habla sobre esto que tiene que ver con estos seres que yo vi de otro universo, que ahí les voy a dejar el video. También siento que el que haya ido subiendo de peso tiene que ver con esto, como que la esfera tal vez su composición no es tan sólida, sino un poco más, en cuanto a las moléculas de agua, más de vapor. Entonces eso hace que no sea tan sólida, tan pesada y pueda volar. Desde mi punto de vista y desde lo que yo he canalizado y las experiencias que he tenido. Ahora la esfera la siguen investigando, están haciendo todavía muchos estudios y a ver qué resultados nos van dando. Pero desde mi punto de vista, lo que yo pienso y he canalizado es que el agua tiene que ver, las moléculas de agua, por eso reacciona así con el agua, se evapora. Y el hecho de que haya ido subiendo de peso tiene que ver, para mí, con esto. Ahora, también la forma en que levita, están investigando mucho eso, cómo levita. Y bueno, están descubriendo aquí que tiene un dispositivo interior que parece como un jarrón y que también tiene microesferas. Esto, desde mi punto de vista, el cómo levita o cómo vuela, yo pienso que tiene que ver con otra experiencia mística que tuve con Dios, con la divinidad, en donde me muestra otro universo diferente a este en el que estamos, y en donde habla sobre cómo hay
no existe la fuerza de gravedad, sino que existe como la fuerza contraria, en donde es como un empuje. En vez de atraer las cosas, hay como un empuje. Entonces todo está como empujándose y eso es lo que mantiene todo en orden y eso es lo que mantiene que las cosas floten. O sea, es una fuerza contraria. Eso lo vi en una de las experiencias místicas. Aquí les voy a poner un pedacito de eso. En este universo, lo que yo veía era, imagínense que en vez de estar los planetas separados por obscuridad, era luz, mucha luz. Y podía ver este hilo dorado que me estaba llevando a viajar entre todos los planetas. Si ponía muchísima atención, se podía ver, o sea, primero se ve todo luminoso, ¿no? Radiante, hermoso, y luego dentro de esa luz como muchos mundos. Pero si yo ponía mucha atención, podía ver los pequeños hilos dorados formando todo, como sosteniendo todos esos mundos, como lo que unía a todo. Y Dios me explica que en este universo no existe la fuerza de gravedad, que existe algo contrario, que en lugar de jalar o atraerse los mundos, los planetas, etcétera, existe una fuerza de expansión, de empuje hacia afuera. Y como todos están teniendo esta fuerza de empuje hacia afuera o de expansión, todos se sostienen de manera perfecta, se mantienen en equilibrio perfecto. Y me dice Dios que porque existe en este universo esta fuerza de expansión, ¿no? Se hace como una especie de presión o tensión, y esa tensión es la que provoca que se puedan ver los filamentos divinos que une todo. Es algo espectacular. Ok, ahora hay algo muy interesante. Me puse a investigar y bueno, como les digo, ya había habido o hay reportes de esferas de este tipo alrededor del mundo y durante todos los años que llevamos existiendo. Ahora, hay un caso muy interesante que se llama la esfera de los Betts en 1974. Una familia que vivía en Fort George Island, en Florida, en marzo de 1974, que ojo, paréntesis, marzo es cuando cae la esfera y aquí también fue en marzo cuando cayó la esfera. Bueno, a mí me parece interesante. Hay una familia que empezó a notar que habían pequeños incendios alrededor de su propiedad y fueron a investigar y encontraron una esfera metálica muy parecida a la de la esfera de Buga. Y ojo, porque los que comentan que descubrieron la esfera de Buga allá en Colombia, también menciona a este señor don José que se secó como si se hubiera quemado. No hubo fuego como en este caso, pero sí se secó todo alrededor en donde estaba la esfera. Interesante, está como que muy similar el caso. Entonces se llevaron la esfera a su casa, regresó a la esfera de los Betts en 1974 y ven que la esfera empieza a reacciona ante la guitarra. Uno de los hijos empezó a tocar la guitarra y reaccionó la esfera. Empezó como a moverse y a seguir a las personas. Rodaba sola, cambiaba de dirección por sí misma y los movimientos eran mayores en días de sol. Esto es bien importante. El sol, como decía también en la experiencia mística que tuve con seres de otros mundos, hablan sobre cómo el sol es el que está activando, el despertando a través de la radiación, de la electromagnetismo, etcétera, todo esto, él está cambiando nuestro ADN y es como que nuestras moléculas de agua subatómicas están reaccionando, están transformándose a través del agua y como el agua almacena información, esto es bien importante, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, intenciones y deseos. Y de acuerdo a esa vibración y a esa información, está cambiando, se está moldeando nuestro ADN para bien o para mal. Eso ya depende, es una consecuencia de la frecuencia en la que vibre cada persona, en amor o en odio, venganza, egoísmo, etc. Amor, compasión, perdón. Eso ya lo hablo en esos otros videos. Es muy importante desde mi punto de vista porque eso va a determinar
¿De qué manera, positiva o negativa, se está generando un cambio en nosotros, en nuestro físico y en nuestra realidad? La realidad que cada ser humano está experimentando, porque cada uno vivimos en un mundo creado por nuestra mente. Eso es bien importante entenderlo. Y esto ya está empezando a avanzar cada vez más y se está viendo de manera mucho más evidente cómo está cada ser humano manifestando una realidad ya física, cada vez más rápido y más poderosa la manifestación. Ahora, esto es importantísimo, lo que comentan en los estudios que le hicieron a la esfera de Betz. En 1974, 1975 la estuvieron estudiando y descubren esto, los movimientos de la esfera eran mayores en días de sol, o sea, reacciona mucho a la luz solar. Y lo hacía, ojo con esto, porque tiene que ver con la experiencia que yo tuve y con lo que me dijeron estos seres de otro universo o seres de luz, que reaccionaba con movimientos y lo hacía en dirección opuesta a la fuerza aplicada, contrariando la fuerza de gravedad. ¡Wow! Esto a mí me impresiona porque es justo lo que a mí me dicen en esta experiencia, que hay estos otros mundos, otras realidades en donde no existe la fuerza de gravedad, sino lo contrario, ¿verdad? Como un empuje, una expulsión o una fuerza contraria. Y bueno, esta esfera también tiene un campo magnético, o tenía, que generaba ondas de radio. Bueno, es muy parecida a la esfera de Buga. ¿Qué pasó con esa esfera? La llevaron el ejército militar de Estados Unidos, la analizaron, hicieron ahí varios estudios, muchos llegaron a estas conclusiones, otros decían que, bueno, que era humana, pero lo raro es que cuando les regresan la esfera a la familia Betz, estaba diferente, tenía cambios y ya no reaccionaba. Entonces muchos piensan que el ejército militar o el gobierno de Estados Unidos se quedó con la esfera original o real y les dieron una copia. Esto es interesantísimo. Ahora, ¿qué pasa? Para mí esto es muy importante, independientemente de si es real o no es real, si es una farsa, si es verídica, esa esfera de Buga, o si es de origen extraterrestre o humano. Para mí lo más importante es el mensaje, porque para mí es una comprobación de la profecía que Dios me dio. Y en esa profecía Dios me dice que a partir de esa fecha van a empezar a haber grandes cambios en la humanidad. A partir de esa fecha y bueno, el simbolismo del huevo, y que es una esfera, y el sol, el ave saliendo del sol, habla sobre cómo estamos empezando una nueva etapa y como el ave fénix, para que vuelva a nacer, tiene que morir. Y bueno, en otro video también de los que he compartido, hablo sobre cómo estamos pasando a la segunda etapa de ascensión. Esto significa que a mí me dice Dios, me habla mucho sobre el número 5 y desde el 2020 al 2025 fue un proceso como de aviso, de juicio, de ir hacia adentro, de introspección, de sanar. 2025 a 2030 va a ser un proceso de reajuste, de purificación. Va a haber mucho caos en el mundo, va a haber mucho movimiento en la política, en guerras, conflictos locales en los países, desastres naturales, de economía. Va a haber un gran cambio, que esto comprueba la profecía que decía que a partir del 2025 y lo que se diera a conocer el mundo va a venir a romper estructuras. Y siento que la esfera de Buga pues está rompiendo muchas estructuras, está sacudiendo al mundo con esta investigación, como digo, ya sea independientemente de si es real o no, si es extraterrestre o humana, está generando un gran movimiento en todos los seres humanos. Y lo más importante es lo que significa, que viene más movimiento. Entonces, durante estos próximos 5 años es un proceso de mucha purificación para que después, a partir del 2035, empecemos ya a integrar todo el movimiento que vivimos de depuración. Ahora, la esfera de Buga en Colombia
y después el tornado en Chile, también Dios me habla sobre cómo Latinoamérica va a ser muy importante en la nueva humanidad o en el cambio o en el proceso de transformación. También Dios me ha comunicado que hay países que son ahorita potencias mundiales, por ejemplo Estados Unidos, que van a caer y que, pues contrario a lo que muchas personas piensan, países de Latinoamérica van a suplantar esas economías o potencias mundiales. Yo no digo que de aquí a mañana, pero sí es a través de un proceso, de todo este proceso que estamos viviendo. Por eso Latinoamérica es muy importante, según lo que canalizo, y tiene que ver con Buga, Colombia, Chile, el tornado, y bueno, lo que hemos estado viviendo. Fíjense algo muy importante, porque Dios también me pide que investigue el significado etimológico de la palabra o del nombre Buga. Y significa, en el idioma caribe, significa que es lugar de la lanza. ¿Esto qué significa? Que pues vienen momentos de grandes cambios, de lucha, de pues mucho movimiento en los países y en el planeta, ¿ok? Entonces estar en un estado de paz, de armonía, de amor, de compasión, de servicio, es lo que va a llevar a que pasemos por esta etapa pues mucho más conscientes y conectados con lo divino, que eso es muy importante. Ahora, quiero mostrarle unas imágenes sobre cómo estas esferas han estado presentes en la historia de la humanidad. Les voy a empezar a pasar estas imágenes. Durante la historia del ser humano hemos tenido esta visita o esta presencia de otros mundos, de otras realidades. Y bueno, la información que yo tengo o lo que yo canalizo es que pues están para ayudar, están ayudándonos, están monitoreándonos, están viendo cómo, por supuesto, cómo equilibramos nuestra conciencia con el mundo, con el planeta. Se han reportado muchísimas esferas o mucho movimiento de esferas o presencia de objetos no identificados en el cielo, sobre todo cuando hay pruebas nucleares. Esto ya es bien sabido. Y pues bueno, siento que han estado presentes durante la humanidad como monitoreando para ayudar, para ayudarnos, sobre todo en este momento de transición. Ahora, imagínense que tal vez también pudiera ser que somos nosotros mismos, seres humanos del futuro, que ya desarrollamos una super tecnología y a través de esas esferas nos estamos monitoreando a nosotros mismos con los cambios que están habiendo en el mundo, cómo se pueden evitar ciertas cosas o no. Pero estamos a tiempo de conectar con el amor, la compasión, el servicio, el perdón, el altruismo para generar un mundo mejor. Ahora, quiero leerles el mensaje que las inteligencias artificiales ahorita están dando al introducir la imagen de los símbolos y jeroglíficos que aparecen en esta esfera de Buga. Porque hay círculos, hay triángulos con círculos en su interior, hay figuras de media luna, hay jeroglíficos alfabéticos que no corresponden a ningún alfabeto conocido, esto es importante. Entonces, el mensaje, muchas personas han hecho esto, el mensaje que dan las inteligencias artificiales al analizar todos estos símbolos y jeroglíficos es el siguiente. Dice, el origen del nacimiento a través de la unión y la energía en el ciclo de la transformación, punto de encuentro de la unidad, la expansión y la conciencia individual. Para mí es una confirmación de la profecía que Dios me dio, de la aparición de la esfera de Buga con este mensaje, que este mensaje, por supuesto, es un análisis de la inteligencia artificial, pero es muy interesante lo que está diciendo. Estamos pasando por un proceso de transformación. El origen del nacimiento, se fijan con la profecía de un huevo y luego el ave saliendo del sol, todo lo que ya les comenté. Si quieren ir a ver esos videos para que lo revisen bien y que vean a detalle todo lo que comento. Punto de encuentro de la unidad, la conciencia individual. ¿Qué nos están diciendo? Es momento de que trabajemos en nosotros, que transformemos nuestra conciencia. Pues la única manera de cambiar este mundo, esta realidad. Cada uno, si queremos ver un cambio afuera,
primero lo debemos de generar dentro de nosotros, porque todos estamos proyectando afuera lo que llevamos dentro. Entonces, para que haya un cambio en el mundo, un mundo hermoso, es necesario el cambio de conciencia individual. Y esto tiene que ver mucho con el agua, las emociones, los pensamientos, la energía, la vibración de los seres humanos y pues el punto de encuentro de la unidad con el todo, la unidad con la divinidad, por supuesto, el desarrollo de conciencia, expansión de conciencia para estar en comunicación constante con la divinidad, el sentirnos todos parte de una sola cosa, sentirnos todos hermanos, todos hijos del mismo Dios. Eso es lo que nos está tratando de decir. Y por supuesto, no solo de los seres humanos, del planeta también. Somos uno con el planeta también, con los animales, las plantas, los ríos, el aire, la tierra, las montañas, etc. Esta es una confirmación hermosa para mí de esa profecía, sobre todo porque tiene mucho que ver con un huevo, una esfera, el sol, el agua, todo lo que he estado canalizando y he compartido con ustedes y seguiré canalizando y compartiendo porque sé que para muchos resuena. Para muchos está despertando memorias celulares, para muchos está haciendo sentido y es importante que cada vez más gente despierte, que cada vez más gente regrese al amor, que cada vez más gente recuerde que es amor, eres bondad, eres pureza, solo que este mundo de ilusiones te ha hecho olvidarlo. Es momento de recordar y de unirnos, como nos está diciendo la esfera de Buga. Eso es lo más importante para mí, de la aparición de la esfera de Buga. Muy bien, pues espero que este video sea de ayuda. Les mando muchos besos y abrazos llenos de luz y de amor. Bye. Si estás pasando por un momento de mucho dolor, de mucha dificultad o confusión, si necesitas guía, acompañamiento, luz en tu camino, si te gustaría recibir sanación, consuelo y amor por parte de la divinidad y de tus guías, yo tengo un nuevo servicio que he creado con mucho amor para ti y que sé que va a ser de mucha ayuda, así como lo ha sido para muchas personas alrededor del mundo. Se trata de una videoconsulta. Es un video corto, entre 15 y 30 minutos, que yo grabo específicamente para ti y en donde fusiono 3 fuentes de sabiduría sagrada. Canalizo directamente a Dios, al universo, la divinidad, para que recibas un mensaje especial. También reviso los tránsitos planetarios en tu carta natal para ver cómo está afectando esa área específica de tu vida. Y también uso el tarot para recibir más información y claridad para ti. Todo esto lo recibes a través de un enlace privado de YouTube. Y este video es solo tuyo, solo tú lo puedes ver y lo puedes ver las veces que tú quieras para revisar de nuevo esa videoconsulta y los consejos y los mensajes que recibiste por parte de la divinidad y de tus guías. Este servicio es especial y tiene un precio muy accesible. Si sientes el llamado, búscame a mi correo electrónico, es alielmensagedivinos@gmail.com. Te espero.